Y vamos con los temas de la semana. ¿Me avisan, por favor, cuando lo vean? Ya se ve. Ya es visible. Ya está. Listo. Déjenme hacer esto pequeño. Ok. Nueva economía y sociedad del conocimiento. Vamos a dar un panorama general de qué es la economía y sociedad del conocimiento y el rol que juega el conocimiento como elemento primordial o elemento central en estos dos nuevos elementos. Bueno, antes de empezar con esto, así como contexto, todos estamos conscientes que los últimos 25 años la sociedad ha cambiado muchísimo. Pero la mayoría de ustedes deben ser muy jóvenes, pero por ejemplo, yo mi primer celular lo tuve en el año 99, que creo que algunos de ustedes o tenían un año o no habían nacido, o eran muy pequeños. Y los celulares en ese entonces básicamente eran para una cosa, recibir llamadas. Un par de años después, pues te podías empezar a mandar mensajes, y los mensajes se cobraban. Es decir, el celular era una herramienta muy, muy básica. Si hace 20 años hubiera pasado esto de la pandemia, hubiera sido imposible, por ejemplo, tener clases en este sentido, en el que los estamos manejando, en el que ustedes pudieran estar desde su casa, desde algún lugar con su computadora, con su tablet, con su teléfono, escuchándome para entendernos. Es decir, la evolución de tecnologías, de conocimiento, de innovaciones que nos permiten conectarnos ha sido fundamental. Y eso es en un periodo muy pequeñito de tiempo, porque realmente 25 años, viendo la historia de la humanidad, o viéndolo en siglos, no es tanto. Pero si nos vamos 25 años más atrás, es decir, hace 50 años, la forma en la que la economía y la sociedad estaba organizada también era muy, muy diferente. En ese entonces, lo que predominaba, por ejemplo, era que tuviéramos un grupo de empresas muy reducido que producían cierto número de cosas. Por ejemplo, teníamos 3, 4 marcas de coches, nada más. Teníamos 2, 3 empresas, o 2, 3, sí, podemos llamarlas empresas, o conglomerados que hacían televisiones, radios, y no había nada. Otro grupo de organizaciones que se dedicaban a producir electrodomésticos, que era lo fundamental. Y como en ese entonces no había más, todo lo que ellos producían se concentraba en este grupo de empresas, que suelen ser conglomerados muy, muy grandes. Por ejemplo, en ese entonces General Electric, que era muy importante, que producía electrodomésticos, bombillas, cosas así, maquinaria, etc. Todo se juntaba en ese entorno. Pero de hace 20 años, desde el principio de este nuevo siglo, las cosas han cambiado mucho. ¿Por qué? Porque todas esas empresas lo que empezaron a hacer es, ya no producían en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en Francia, que en un principio donde estaban organizadas, ahí se creaba todo y se exportaba. O venían a México y creaban una subsidiaria y se maquilaba aquí. Es decir, ellos hacían sus diseños en Estados Unidos u otro lugar, lo mandaban a México, mandaban las piezas y se armaba. Y eran los electrodomésticos que se vendían en México y en Centroamérica, por ejemplo. Pero lo que sucedió es que la mano de obra se encarecía. ¿Y qué fue lo que hicieron? Buscaron nuevos mercados, y como me refiero a nuevos mercados o nuevas oportunidades, de que implantar plantas fuera de Estados Unidos, por ejemplo, en las automotrices, que se movieron a China, se movieron a Brasil, se movieron a México, para ampliar sus mercados. Y lo que sucedió es que esos países, principalmente en Asia, aprendieron. ¿Y qué aprendieron? Aprendieron no nada más a fabricar esos artículos o esos bienes que les encargaban de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, etcétera. Aprendieron a que eso que estaban haciendo les creaban capacidades, que es un poco lo que les comentaba yo hace rato, y no nada más les permitía crear eso o armar eso, les permitían empezar a diseñar sus propias cosas. ¿Qué fue lo que pasó durante esos 30, 40 años a partir del 2000?
que las empresas en Japón, en China, en Taiwán, dijeron, bueno, no nada más puedo producir lo que ellos quieren, sus marcas. ¿Qué tal que ahora yo empiezo a producir mis propias marcas como política? Y fue lo que pasó, si se acuerdan, digo, tal vez no se acuerden, antes teníamos muy pocas marcas de celulares. Hace 10, 12 años teníamos los iPhones que ya existían, tal vez Samsung, Nokia y Motorola. Digamos, eran las más predominantes. Pero ¿qué tal hoy? Tú puedes ir a cualquier centro comercial y tienes 15, 20 marcas de celulares. Y la mayoría de dónde vienen. Tenemos los mismos clásicos grandes, Apple, que es americana, Samsung, que es coreana, Nokia, que ya no sé ni de quién es, que antes era noruega, no, antes era finlandesa, y Motorola, que creo que también era americana. Pero ahora tienes Oppo, tienes Huawei, tienes otra marca de celulares. Redmi, Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi, que es muy popular ahorita, que es la tercera, cuarta productora de celulares. ¿Te dan cuenta? Huawei. Si todas esas, por ejemplo, Huawei, los que producen iPhone son los mismos que producen el Xiaomi. Es decir, tienen características muy, muy similares. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, aprendieron a hacer celulares y después aprendieron a diseñar, que eso es conocimiento, y crear sus propios celulares. Eso lo que cambió fue el entorno de la economía. Se dieron cuenta que lo que creaba valor no era nada más tener las máquinas para crear coches o crear celulares o crear televisiones o crear radios o crear toda la serie de cosas que ustedes quieran. Lo que creaba conocimiento, no conocimiento, perdón, lo que creaba valor, lo que les daba la ventaja sobre sus demás competidores, era el diseño de esas cosas. ¿Qué les doy yo? ¿Qué genero yo? ¿Qué innovo yo con lo que está innovando el otro? Por ejemplo, Apple despegó cuando empezaron a hacer el teléfono inteligente. Fueron los primeros en ponerle pantalla a los televisores y fue la gran maravilla. Y seguramente ustedes no se acuerdan porque eran muy, muy pequeños, pero cuando pasamos de los celulares de botoncitos normales a hacer pura pantalla, bueno, fue la revolución. Y de hecho, los celulares de Apple, las computadoras de Apple, no es lo que le da valor a esa compañía. ¿Ustedes qué creen que es lo que le da valor a Apple? ¿O hace que valga tanto su acción? La El innovación y servicio. tecnología. Sí, pero una tecnología muy especial. La tecnología del software, por ejemplo, Apple no le gana tanto a los teléfonos. A lo que Apple le gana realmente es a la venta de las aplicaciones que dan en su tienda en línea, su Apple Store. ¿Por qué? Porque por cada aplicación que alguien venda, por ejemplo, si ustedes bajan un juego, comprándolo, bueno, de ese dólar o $2 que les cuesta el juego, 100 pesos, lo que quieran, un porcentaje va para Apple. Pero de repente hay otras aplicaciones que te dicen, bueno, si quieres ser premium, te sale en $2 mensuales. Bueno, pues Apple es la que te cobra. Si se dan cuenta, tú tienes que tener una cuenta de Apple, una cuenta de Google para hacer la transacción. Bueno, ellos se quedan con un porcentaje de esa transacción. Es decir, ellos no ganan tanto por la computadora, por el celular. Ganan por toda la infraestructura que tienen basada en software. Todo eso es conocimiento. Digo, después lo vamos a ver ya distintas clases de conocimiento. Todo eso les da un entorno que les permite generar valor. Es lo que les da las ventajas sobre otros competidores. ¿Ustedes han escuchado de Yahoo? Sí. Sí. Bueno, es un buscador como Google. Cuando empezaron por ahí de mediados de los 90s, mediados finales de los 90s, Yahoo era el número 1, pero se fue estancando. ¿Qué fue lo que hizo Google? Bueno, Google empezó a dar servicios añadidos. Empezó con el correo, empezó a dar a que tú pudieras trabajar textos en línea, empezó a darte publicidad, que de hecho es sobre lo que más gana, empezó a darte sugerencias de cuando buscaba, empezó a darte ciertos servicios que eran ideas que ellos iban teniendo y lo implementaban en el software, porque realmente si se dan cuenta, Google no es nada físico, todo está en la computadora, todo son ideas, todo es una clase muy particular de conocimiento que es lo que le da valor,
y en este momento es una de las empresas más valiosas del mundo. Lo mismo pasa con Amazon. En realidad, Amazon, si bien tiene sus centros de distribución, todo eso, ellos donde ganan dinero, pues es que tú tengas a la mano la aplicación o la página y cualquier cosa que busques básicamente la encuentras. Y ellos generan una comisión de cada venta o le cobran a las empresas por la logística y todo eso. ¿Sí? Pero todo eso está basado en la idea de que lo que tú busques, casi siempre Amazon lo tiene. Si no lo tiene en México, lo tiene en Estados Unidos o en algún otro lado. Y procura que se lo compres a ellos para que ellos le puedan cobrar al vendedor y tenerlo aquí en 3, 4 días, si viene de China, por ejemplo, cosas así. Es decir, esas ventajas competitivas que vienen, no vienen necesariamente de maquinarias para producir algo, no vienen necesariamente de un bien tangible, viene de las ideas que tienen y del software. Microsoft lo mismo. Digo, Microsoft ya ni siquiera te vende los discos o los CDs para instalar el Office, todo lo bajas. Y ellos pues van añadiendo. ¿Por qué sigues utilizando Office y no sigues utilizando otra cosa? Bueno, pues lo que hicieron fue expandirlo tanto que es el estándar. Y si tú trabajas en otra plataforma que no sea el Word, pues de repente se te complica trabajar o intercambiar archivos, cosas así. Digo, todos esos les han dado ventajas competitivas o todo eso es conocimiento. Y todo este choro de 10 minutos que les he estado dando es para decirles que ahora hay tantas empresas que pueden hacer lo mismo, copiando o tratando de hacer cosas similares a ellos, que ya en sí los bienes, lo que sea, no sé qué otra cosa tengo aquí a la mano, los controles remotos, las televisiones, ya no es lo que les deja el valor, sino el añadido o la innovación que hacen para ser tantito mejores o diferenciarse del resto. Y todo eso es una nueva economía. Y todo eso hace que ya no se basen tanto en tener máquinas para hacerlo, o tener gentes para hacerlo, o producir más, sino en el valor añadido que le puedan dar dado el conocimiento que poseen. Y ese proceso de siempre estar buscando ser mejores y a ver qué le agrego, y a ver qué hago, y a ver qué sumo a lo que ya he producido, es a lo que la mayoría de las empresas les da la ventaja. Es decir, ¿por qué ustedes procuran comprar, no sé, en Amazon y no en Mercado Libre? Bueno, pues porque Mercado Libre suele tener algunos problemas para distribuir, no encuentras todo, tienes algunas cosas usadas, no te garantizan, etcétera. ¿O por qué no se lo compras a un chino, a Alibaba, por ejemplo, que es una empresa, y si se la compras a Amazon? Bueno, porque estás casi seguro que Amazon te da garantía, lo puedes encontrar, etcétera. Es decir, te da valores añadidos que te garantizan que no te va a fallar. Pasa lo mismo, es decir, ese conocimiento que le ha costado a Amazon 20 años producido, todos esos servicios añadidos, es lo que les da la ventaja sobre los demás. Y por eso es importante el conocimiento. Pero todo ese conocimiento no es gratis, es decir, está costado años de investigación y desarrollo hacerlo. Pero la ventaja que tiene el conocimiento, que ahorita lo vamos a ver más adelante, es que a medida que ya está el conocimiento creado, ya no te sale caro hacerlo o reproducirlo. Es decir, diseñar un coche, un Tesla, es carísimo. Pero una vez teniendo ya el diseño completamente, pues producir el segundo coche ya no es lo mismo, ya no se encarece más, pero sigue teniendo el mismo costo, el mismo costo, el mismo costo. Así funciona. A Microsoft diseñar lo que sería el Office 2021, por ejemplo, pues le costó, ¿no? Porque modificar el software, no sé qué. Pero una vez que ya lo tienen, subirlo en línea y que tú lo compres o lo bajes para utilizarlo, a Microsoft ya no le cuesta. Es decir, ya todo, a partir de ahí, ya todo es ganancia. Ya no le cuesta producirlo. Y esta nueva economía del conocimiento está basada en eso. Es decir, ya no nos movemos por tener un gran número de maquinaria, un gran número de trabajadores, un gran número de capital, que sería lo que veríamos aquí, para producir. Es decir, sino que las ideas que tienes, el conocimiento que generas, es lo que te da valor y es lo que hace que te da la ventaja competitiva a sus competidores. No sé si esta explicación fue clara.
Sí, Está bien. ¿Sí? sí. Ok, Sí, profesor. listo. Entonces, consigamos. Es decir, esta nueva economía ya no está basada en los factores productivos tradicionales. Que nos referimos a tierra, bueno, terrenos, a trabajo, pues la mano de obra y el capital, pues las máquinas para producir. Es decir, siguen siendo importantes porque hay industrias que las necesitan, pero ya no es lo que le da el valor a la empresa, sino las ideas con las que las utilizas. Eh, y aquí, por ejemplo, no quiere decir que antes el conocimiento no fuera importante, sino que la gente no se había dado cuenta que ese conocimiento podía reproducirse para seguirlo aprovechando. Es decir, el que creó la máquina de vapor, bueno, pues le costó mucho trabajo y la pudo hacer. Pero los demás que lo copiaron ya no tenían tanto problema, pero el tipo que la creó, el inventor, dijo, bueno, pues necesito mejorarla para que yo siga ganando con mis máquinas de vapor o seguirlas utilizando de mejor manera. Pero no se daban cuenta que ese proceso de la búsqueda de mejoras era conocimiento que si lo hubieran guardado, organizado o gestionado, les hubiera facilitado mucho las cosas. Es decir, antes había conocimiento, pero no se habían dado cuenta de lo importante que era, sino se enfocaban más en tener a las máquinas que en cómo mejorarlas. Es decir, tú antes podías tener una máquina que te podía durar 30 años produciendo lo mismo, porque era caro producir nuevas máquinas, etcétera. Pero en cambio ahora el cambio es tan rápido y es tan necesario que por eso las máquinas ya no son tan necesarias. Pues fue todo parte como del choro que vimos antes. Es decir, si lo vemos como la forma en la que producían los modelos T, que fueron los más importantes. Digo, el concepto de coche, el automóvil es de cuatro ruedas, un motor que te lleva de un lado a otro. Pero ¿qué se distingue ahora en los coches? No tanto no nos pongamos, digamos, como con los Mercedes, esas cosas que son coches muy, muy lujosos, que te dan un valor añadido por la piel y eso. El concepto de coche no ha variado tanto. Lo que ha variado es, por ejemplo, pues ponerle mejores frenos, que son innovaciones, que es conocimiento. Ponerle más seguridad, ponerle más bolsas de aire, ponerle el software que te ayuda a frenar. Todas estas cosas son valores añadidos que van teniendo y que los primeros que lo aplican son los que durante un tiempo, que eso también lo vamos a ver más adelante, son los que tienen la ventaja. Y esa ventaja suele darse por patentes. Por ejemplo, tú patentas algo, que es conocimiento, y te da el monopolio o la opción de que tú seas el único que lo explote y nadie más lo puede explotar. Y después de un cierto tiempo, pues los demás pueden copiarlo, pero por un periodo de tiempo, tú puedes explotar esa patente y así es como va funcionando. Si el primero que creó los frenos ABS, bueno, el primero que creó la autoconducción, bueno, por ahí va. Por eso, por ejemplo, en este momento Tesla es una de las automotrices más importantes y no solamente, y no necesariamente porque produce muchísimos coches, pero no. De hecho, es de las que menos coches produce, comparándola con Toyota, comparándola con Nissan, comparándola con Volkswagen. Pero lo que le hace tener valor es que, bueno, es autoconductivo, bueno, se autoconducen, tiene un montón de sensores, es eléctrico, que es, digamos, ventaja, su software se actualiza, te ayuda a hacer cosas, etc. Lo que le da valor son todos esos añadidos, no tanto la estructura del coche. Y todo eso, pues, es conocimiento. Y todo esto es lo que le da valor. Es por eso que ahora la sociedad en los últimos 25 o 30 años ha cambiado en ese concepto de, en lugar de tener las máquinas para producir muchos coches, bueno, producir pocos, pero basados en conocimiento que me den la ventaja sobre los demás. Sobre eso es sobre lo que va toda la economía del conocimiento, es decir, generar conocimiento para poder comercializarlo, poder darle valor a lo que estoy haciendo. Y realmente ahora lo que se están haciendo también en las políticas, sobre todo en las políticas industriales, que suelen ser en las que los países se encargan de fomentar el crecimiento económico y fomentar las industrias, se han basado mucho en la protección de la propiedad intelectual,
que las patentes sean seguras, que no te puedan copiar, que si una empresa de tu país patenta algo, produce algo, bueno, protegerlos para que nadie más se las copie y bueno, toda esa utilidad te quede en el país, etcétera. Sobre todo se hace en los países más desarrollados, pero en países más en desarrollo como México, Brasil, Argentina, algunos de Asia ya se están enfocando mucho más en eso, en proteger el conocimiento, porque nos estamos ya moviendo hacia esos aspectos. En este sentido, lo que ha impulsado sobre todo esta sociedad del conocimiento es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué? Las computadoras en un principio. Es decir, igual hace 25, 30 años, tener una computadora era, si no complicado, era caro. Es decir, si tú comprabas una computadora, era una computadora que te debería durar 10 años. Y ahora, pues básicamente, si tú compras una computadora hoy y no la actualizas en 2, 3 años, ya está medio obsoleta. Ya se traba, abres 2, 3 cosas en Chrome y se te traba, se vuelve muy lenta, si no le pones más RAM, etc. Antes las computadoras las podías ocupar muchísimo. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque todo fue evolucionando a medida que tenías que usar computadoras más potentes para poder utilizar los avances que están teniendo otros. Por ejemplo, antes las computadoras de diseño eran carísimas. Carísimas en el sentido de que te podían costar 200, 300 mil pesos y podías utilizarlas 10, 15 años. Pero ahora las Mac, que usualmente son las que se usan para diseño, igual siguen siendo caras. Te puede costar 150 mil pesos una máquina. Pero si no la actualizas en 2, 3 años, pues ya se vuelve un poco más obsoleta. Es decir, ya no puedes utilizarla con cierto software, con cierto... Difiero en eso, profesor. Una computadora Mac de 150 sí te dura fácilmente. Bueno, ahorita que dijo lo del software, Ajá. sí, todas las Mac se actualizan sin importar qué año tengan. Sí, es lo que tiene Apple desde hace años. Y si compras una de 150,000, sí, sí te dura más de 10 años, inclusive. Yo compré una en el 2013 y ahorita la sigo usando y es bastante buena y no está ni cerca de eso, de 150. Pero ¿estás de acuerdo que, ok, tu computadora tiene 7 años, pero va a llegar un momento en el que Apple ya no te va a dar este soporte, que ya ha pasado? Por ejemplo, no sé qué día apuntaron que las primeras Mac con pantalla retina ya son obsoletas. O por ejemplo, ya los iPhone, creo que 9 ya no les van a dar asistencia. A lo que me refiero, igual los lapsos de tiempo fueron equivocados, pero a lo que me refiero es que empiecen a hacer las cosas con obsolescencia programada. Por ahí sus micrófonos, por favor. Básicamente los teléfonos, que igual puede ser un ejemplo más práctico, ya no te duran 5 o 6 años. Ok, lo puedes seguir ocupando, pero se vuelven lentos, etc. A lo que me refiero es que el conocimiento va avanzando, las innovaciones van avanzando, que te están empezando a obligar a cambiar los artículos, que eso también es conocimiento y es parte de esta economía. Las tecnologías de la información y la comunicación han sido tan amplias que si tu empresa, dependiendo del giro también, no tiene una computadora, no tiene página de internet, no tiene redes sociales, de repente estás aislado y te puedes quebrar. Un ejemplo muy claro de esto con la pandemia. De repente con la pandemia, un montón de locales de comida, restaurantes que pues tenían sus clientes habituales, se deja de haber oficinas y ya no hay clientes. ¿Qué pasó? Por ejemplo, el ejemplo de la cocina que está aquí como a 3 cuadras de la casa, lo que hicieron es, pues la mayoría de sus clientes estábamos aquí en la zona, pues empezaron a pegar papelitos y pues, podías pedir por su página, por su Twitter, por el WhatsApp, y pues así han sobrevivido. Es decir, tú marcas y te traen tu comida desinfectada, lo que quieras, pero muchos lugares que no estaban en ese sentido, que no hicieron eso, quebraron. Es decir, el uso de tecnologías de la información les ayudó a no morir en el intento. Hay un montón de locales, por ejemplo, que no pueden hacer eso y que quebraron, pero otros que sí están basados en la información, es como la forma en la que han subsistido. Imagínense que nosotros no pudiéramos tener clase vía Zoom.
que nuestras computadoras, lo que les comentaba yo hace rato, que hubiera sido hace 10 años, las computadoras no tenían cámara. El internet era increíblemente lento. Es más, de repente todavía seguías utilizando el internet por teléfono, que tenías que conectar el cable de tu teléfono, que seguramente a ustedes no les pasó. Bueno, no lo conocieron. A tu computadora y así te conectabas a internet. Ver un video en internet te tardabas 15 minutos en empezarlo a ver. Y ahora pues nomás les das clic y a los 2 segundos ya los tienes. Es decir, toda esa innovación, todo ese conocimiento ha ido avanzando de tal manera que como usuario, no nada más como productor, te tienes que ir actualizando. Esto, sobre todo por cómo iba el ejemplo. Y también no es lo mismo el uso que Javier le pueda dar a su computadora que el que le pueda dar una empresa, o que el que le pueda dar una industria automotriz, o que le pueda dar la industria del software, o un arquitecto, cosas así. Es decir, el conocimiento va avanzando tanto que de repente se vuelve obsoleto y tienes que ir adquiriendo más. Y es ir adquiriendo más a las organizaciones les da valor. Pero ahora básicamente si una empresa que produce algo no tiene computadoras para llevar sus registros, llevar sus ventas, llevar sus controles, llevar sus inventarios, pues básicamente o es una microempresa, una tiendita, y en el caso, porque muy tienditas que ya tienen hasta el código de barras, o no funcionas. Digo, no todas las empresas lo necesitan, pero necesitas tener computadora para llevar tus registros. Sticks. Ante este panorama, el conocimiento se ha convertido en un recurso clave, que es lo que... ¿Qué horas son? Bueno, que es lo que he tratado de explicar la última hora. Desde el punto de vista microeconómico, viéndolo en organizaciones, empresas, instituciones, que es sobre todo en lo que me he basado, como desde el punto de vista macroeconómico, naciones y estados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, economías como la de Estados Unidos, Japón está yendo para allá, Francia, Inglaterra, ya no producen tanto, digo, algunas cosas muy particulares sí, en sus territorios. Lo que hacen ahora son que las matrices o los cuarteles generales están en esos países, ahí diseñan todo y la maquila de la producción se va a mercados como México, como China, como Taiwán, Medio Oriente, India, lo que sea. Es decir, empiezan a crear políticas en el que lo que se incentiva es la creación de conocimiento, de la innovación, y no tanto las políticas industriales para atraer empresas que produzcan o para tener empresas que produzcan. Esa es la diferencia. En esta nueva economía, el conocimiento es lo más importante, o tiene el mismo valor que el capital, que son las máquinas, y la mano de obra. Y por eso se le ha llamado a esta forma de funcionar de las economías, la economía del conocimiento. Y le da mucha importancia a la generación del conocimiento, es decir, crearlo, difundirlo, y el uso de la información y del conocimiento en las organizaciones, es decir, cómo ese conocimiento que está dentro de las organizaciones debe manejarse para que sigan creando valor, que es sobre lo que va este curso. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. No, doctor. Listo. Por el momento no. Es un poco lo que les comentaba yo hace rato, que a diferencia de los demás factores productivos como son el capital y el trabajo, incluso la tierra, el conocimiento no se incrementa con su uso. ¿Y a qué me refiero con eso? Si tú usas mucho una máquina, se va desgastando, se va depreciando, es decir, el uso hace que vaya perdiendo valor, se vaya desgastando y llegue a algún momento en el que no puedes seguirlo utilizando. La mano de obra lo mismo. Si tú trabajas 8 horas, bueno, puedes estar bien, terminas cansado. Si trabajas 16 horas, pues terminas muy cansado. Llega un momento en que la mano de obra se cansa y ya no la puedes seguir utilizando. En cambio, el conocimiento, puedes irlo reproduciendo y puedes seguirlo utilizando siempre. El conocimiento, ahí está. Está en libros, está en los individuos, está en las organizaciones, está en las cosas. El conocimiento no se cansa, el conocimiento no se descansa. Es más, en la medida como individuos, a medida en la que más usas el conocimiento, más aprendes, generas más conocimiento
y se va incrementando. Es decir, después de 11, 12 trimestres, ustedes saben mucho más de lo que conocían, de lo que sabían al principio de la licenciatura. Y seguramente cuando termine este trimestre, espero, ustedes van a saber un poco más, por lo menos, de gestión del conocimiento y de sus otras materias. Es decir, el conocimiento o aprender más no necesariamente hace que se te olvide lo ya aprendido o que se desgaste tu cerebro para que se te olviden cosas o que ya no pueda seguir funcionando. Lo mismo pasa con las organizaciones. Tener adquirir individuos, no adquirir individuos, contratar individuos que tengan más conocimiento y lo agreguen a la organización hace que crezca. No necesariamente hace que se vaya. Y como los explicaba yo hace rato, si ese mismo individuo se va, una parte de su conocimiento que le era útil a la empresa se queda ahí y se incrementó. Esto es lo mismo. El conocimiento proporciona rendimientos crecientes a su uso, es decir, entre más lo ocupes, más ganas, más generas. Cuanto más lo uses, más valioso es y más ventaja competitiva proporciona, que es un poco lo que les he estado comentando en las diapositivas y en los ejemplos anteriores. El conocimiento, si bien es costoso de generar, que es lo que les explicaba yo hace rato, resulta muy económico difundirlo, ya sea por las TICs, etc. Cuando yo empecé a estudiar economía por ahí del 2008, digo, si bien ya había la opción de encontrar algunas cosas en internet, era bien complicado, por ejemplo, encontrar libros en línea y bajarlos, o encontrar artículos y bajarlos. La única forma que tenías de reproducir conocimiento era fotocopias. Y díganme ustedes, ¿cuándo fue realmente la última vez que tuvieron que sacarle fotocopias a un libro o algo que estaba en internet? Pues no, digo, si puedes buscarlo en internet y lo encuentras, si lo bajas, pues ya lo tienes ahí, ya no necesariamente tienes que sacarle fotocopias. Es decir, el uso de las TICs ha hecho muy sencillo, aunque muchas veces es ilegal o inmoral, hacernos de conocimiento. Es decir, este libro de Proceso Contable 1 lo puedo encontrar en línea. Si yo lo bajo en línea, no es costoso para mí adquirirlo, pero puede provocarle algún detenimiento a la editorial y al autor de esto. Pero necesariamente, desde el punto estricto de vista, la difusión de ese conocimiento, el conocimiento de este libro por medio del archivo de internet, no fue costoso, fue básicamente gratis para mí o para quien lo haga. Lo mismo con los artículos. Básicamente, los artículos que yo les voy a pasar, los bajé de la biblioteca de la universidad. Es decir, quienes los escribieron, o los libros quienes los escribieron, les costó escribirlos, porque escribir desgasta, digamos, es complicado. Ustedes lo verán cuando hagan ensayos. Pero básicamente que yo lo bajara, lo leyera y se lo transfiera a ustedes, y ustedes lo lean y aprendan de ahí, esa difusión de ese conocimiento que está en los artículos y está en los libros, el costo es nulo. No cuesta trabajo hacerlo. Es a lo que me refiero con esto. ¿Sí fue claro la parte de difusión del conocimiento? Que no es tan complicado de difundir y no es caro de difundir. Sí generar, pero no difundirlo. Sí. Sí, profesor, claro. Y vamos a la parte que más nos interesa. Bueno, en general. Por ello, también los productos basados en conocimiento muestran rendimientos crecientes. Es decir, una vez que la primera unidad es producida a un coste significativo, unidades adicionales pueden ser producidas por un coste marginal muy bajo, como suele ocurrir con los medicamentos que se patentan. El ejemplo que más va a permear ahorita son las vacunas para el COVID. Es decir, los 8 o 9 meses que se tardaron en producir la vacuna o en diseñar la vacuna o en hacer la experimentación, se gastaron cientos de millones de dólares. Pero producir 5 millones de vacunas, lo único que les va a costar son los insumos, es decir, los ingredientes que puede llevar la vacuna.
pero no necesariamente producir 5 millones de vacunas les va a salir, les sale más cara la 1.500.000 que la primera. Es decir, como es un bien basado en conocimiento y se replica, ya no es más caro. Es como el ejemplo. Otra cosa, bueno, son los libros, son los artículos, son los bienes electrónicos. Es decir, lo que cuesta es diseñarlos. Y una vez diseñados, producirlos, es decir, nada más son los materiales. Ya el diseño ya no... Ese costo se distribuye entre todos. Por eso es importante el conocimiento en las organizaciones o generar bienes basados en conocimiento. Ya que ya estamos por terminar, en consecuencia, en la nueva economía, muchos productos y servicios digitales también se ven positivamente afectados por el llamado efecto red. Cuanto más se consumen, mayor valor adquieren. Aplicaciones de igual a igual para compartir archivos de audio y video, el Spotify y el YouTube, es decir, entre más usuarios tienen, más valen. Y si bien, por ejemplo, el caso de Spotify, que lo que les costó fue como hacer todo el software, todo el diseño de la aplicación, etcétera. Pero que un usuario más baje su aplicación hoy o mañana, a Spotify ya no le cuesta. O que un artista suba sus canciones hoy, a Spotify no le cuesta. Le cuesta porque le paga regalías, etcétera. Pero que alguien más ocupe su conocimiento o que alguien más se haga suscriptor, a Spotify ya no le cuesta. Lo mismo con YouTube, que alguien más ve un video hoy o sube un video a YouTube o a Google o no sé, lo que sea, que no les cuesta dinero esa producción, sino que ellos lleguen ahí y ya nada más generan dinero. Igual lo que les puede costar, bueno, son las actualizaciones y cosas así, pero ya el costo es significativamente menor hacer todo el primer diseño. También es como con sistemas operativos y aplicaciones. Aquí pongo código abierto, que son las que, digamos, son gratis, pero pues igual, ¿cuántos de ustedes tienen el Office no actualizado o algún programa que bajaron de internet y así lo están ocupando y no están pagando una regalía, etcétera? Es decir, que alguien más lo ocupe, a los creadores no les cuesta y tienen rendimiento, sobre todo en el caso de Spotify, YouTube, todo eso. Entre más gente los esté ocupando, más valor ellos generan, más dinero ganan de publicidad, etcétera. ¿El ejemplo es claro? Sí. Okay. Bueno, un ejemplo que a ver si... Adam me dirá si está bien, que se me está corriendo ahorita. Por ejemplo, hacer una película, que no sé si tenga que ver con tu contexto, Adam, pero me dirá si no. Hacer una película, lo caro es toda la producción, pagarle actores, técnicos, director, etcétera, crearlo, postproducción, etcétera. Pero una vez que la película ya está terminada, todo eso es conocimiento, los guiones, las ideas, etcétera. Todo eso es conocimiento. Pero una vez que ya está terminada, replicar la película para que esté en 1 o 5,000 salas de cine, ya no le cuesta más al estudio, digo, salvo la película y eso. Pero ya no es como si volvieras a hacer 5,000 películas. Si produciste una película, pero puedes hacer 5,000 copias de ellos. Sería como otro ejemplo que no tiene que ver tanto con el entorno empresarial tal cual. Digamos, puede ser otro ejemplo. De socioterritorial ahorita no se me ocurre nada, pero buscaré algo en vacaciones y les daré algunos ejemplos más adelante. Pero son ese tipo de ideas, es decir, el conocimiento que está detrás de toda una película, o el valor que le dan de los actores, la historia, etcétera, es lo que cuesta. Pero una vez que está terminada, reproducirla para que esté en muchos cines, a los estudios ya no les cuesta tanto más que los DVDs o las películas o los archivos, o como sea que lleven las películas a los cines. Es decir, ese es el ejemplo. Como es conocimiento, replicarlo, ya no se multiplica el costo. ¿Listo? Bueno, en ese entonces estábamos hablando de una economía del conocimiento. Y ya como sociedad del conocimiento, que podríamos decir que estamos en un nivel más abajo,
Es decir, cómo este conocimiento ya no impacta en la sociedad. Cómo esa sociedad del conocimiento se ve afectada por esta economía y por ese uso intensivo de conocimiento. Básicamente, ahora es imposible estar en contacto si no tienes un teléfono, ya sea por redes sociales, etcétera. El ejemplo igual ahora mismo de nosotros, hace años, 5 años les gusta, no sería posible, por ejemplo, haber tenido ese tipo de clases, o que ustedes tuvieran este tipo de clases diario, por problemas de internet, etcétera, las computadoras, lo que sea, incluso las tablets, ya puedo tener problemas. Es decir, la sociedad ha ido cambiando para ajustarse. Es decir, la misma universidad en este momento tuvo que hacer uso del conocimiento de las TICs para poder seguir impartiendo clases. Tuvo que adaptar. Esta es la forma en la que el conocimiento ayuda a resolver problemas sociales, ayuda a abonar a que las sociedades sean mejores en la mayoría de los casos, tiene sus bemoles, más adelante lo veremos, pero ayuda a que el conocimiento, a que las sociedades evolucionen. Y esa evolución tiene que significar, se ve como cambio, es decir, en la sociedad del conocimiento, principalmente en el ámbito empresarial, si no cambias, te mueres. Entonces, si no innovas, si no te adaptas a lo que están haciendo los demás, sino a lo que están haciendo tus competidores, básicamente quiebras. Digo, visto desde el punto de vista empresarial. Y fue un poco el ejemplo que les di con la cocina que está aquí cerca de la casa. Otros muchos ejemplos. Son un montón de emprendimientos que salieron ahorita basados en redes sociales para tratar de comercializar negocio, que seguramente ustedes tendrán muchos o ocuparán muchos en sus casas. Entonces, es a lo que me refiero. Este conocimiento, estas innovaciones, las TICs, en general, ayudaron a hacer más llevadero la pandemia. Por ejemplo, la mayoría de las organizaciones, de las empresas, pudieron adaptarse de cierta manera a trabajar desde casa, salvo que pues, tuvieras que fabricar algo, pues ahí sí no hay de otra manera. Pero llevar cosas de control, contabilidad, administración, gerencia, cosas así, no era necesario que estuvieras en la empresa para poder seguir realizando tus labores. En este sentido, autores como Gastel, Drucker, Quinn, Reich, Toffler, son autores que si ustedes googlean son los primeros que les saldrán en gestión del conocimiento y sociedad del conocimiento, llaman la atención sobre la necesidad de entender el conocimiento como un recurso estratégico, que es básicamente lo que les he dicho en la última hora y media. Como un recurso estratégico de esta nueva sociedad, a la que Drucker denomina sociedad del conocimiento, es decir, él le llamó así, distinguiéndola de las anteriores porque en este conocimiento desempeña un rol esencial, siendo clave de poder y la clave del cambio. Por eso ustedes han escuchado la frase de conocimiento es poder. Bueno, es en ese sentido. El que más sabe, más opciones tiene de negociar y de avanzar. Castells dice que esto es posible gracias a los grandes avances en las tecnologías de la información y comunicaciones, que han posibilitado que las nuevas relaciones entre las personas y las organizaciones se estructuren en forma de redes, que surgen con libertad o se configuren en forma constantes. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la globalización que hay entre empresas. Por ejemplo, muchas de las empresas, es un ejemplo que vimos hace poco, muchas de las empresas que vendían equipos médicos, los ventiladores para los hospitales del IMSS, Pemex, la Marina, el Ejército, esos ventiladores venían de China y de Turquía. Pero lo que hacían las empresas que los vendieron aquí en México era, bueno, pues yo tengo relaciones o contactos en China. Bueno, consígueme los ventiladores en China. Hay que negociar por medio de las TICs, por teléfono, videollamada, Zoom, lo que quiera, para que se puedan agilizar la importación de estos. Imagínense hace 25 años que no tenías internet, no te podías comunicar tanto por correo electrónico o por llamado, por videollamada, que hubieras tenido que mandar una carta para ponerte en contacto con la empresa en China para pedirle el 25 respiradores. Ok, que te tardara 2 semanas en llegar la carta si se fuera por avión. Bueno, son 2 semanas que tienes de retraso.
Luego China recibe la carta, 2, 3 días en la que la abren, la leen, y te responden, ok, yo te vendo 25 respiradores, va a ser tanto. 2 semanas otra vez, ahí llevamos un mes de retraso. México le dice, ok, yo aquí está el cheque, lo que sea, ya te deposité. Escribes otra vez, otras 2 semanas. Y puede ser un ejemplo muy tonto, que ahora puede parecer hasta ridículo, pero en los 90s, finales de los 80s, muchos negocios así funcionaban. Incluso ni siquiera trabajaban por telégrafo, sino trabajaban por cartas. Y ese mes y medio de atraso, o 2 meses en lo que incluso se tardaban en mandar los equipos, o más si los mandaban por barco, era como funcionaba la economía, eran como funcionaban las sociedades. Y ahora pues eso es ridículo. Ahora pues, escribes un correo, a los 3 segundos lo tienen en China, China te contesta, ok, sí tengo los ventiladores, deposítame. Por la aplicación del banco, por la página, le depositas el dinero, le haces el transfer, y lo que se puede tardar son los 4 o 5 días en lo que lo embarcan, lo suben al avión y pasa por aduanas. Es decir, de mes y medio, 2 meses que se tardaban, a 5 días. ¿Ven la diferencia? Por el uso del conocimiento, por el uso de las tecnologías, cómo la sociedad ha cambiado en ese sentido. Sobre todo eso va sobre la sociedad y la economía del conocimiento. Todo el conocimiento, la innovación, que la innovación es una clase de conocimiento de vanguardia, es decir, todo lo que es innovación es algo nuevo, se convierte en el motor de desarrollo económico y la persona a nivel individual la ejerce gracias a las TICs, al papel preponderante junto a las empresas, etc. Es decir, tú como individuo, en la medida que utilices el conocimiento, vas a poder generar valor. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues no es lo mismo lo que puede cobrar una persona con primaria. Digo, va a haber ejemplos que no aplique. Pueda cobrar una persona con primaria en una empresa, lo que puedan cobrar ustedes con su licenciatura, o lo que puedan ustedes cobrar con maestría, o con doctorado, o con postdoctorado, lo que sea. Ok, me van a decir, sí, pero el señor de las carnitas tiene camioneta último modelo y apenas fue a la primaria. Sí, pero es muy particular. Y aún así, lo que hace el señor de las carnitas tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque la forma en la que hace sus carnitas, que los vuelven muy particulares, muy ricas, muy sabrosas, que lo diferencia del señor que está en la otra esquina, que no se le para a nadie y se le paran montones de gentes, ese conocimiento, esta forma de hacer las cosas, hace que tenga una ventaja conforme al otro. Es decir, no usa las TICs, no tiene mucho conocimiento tal cual, no tiene mucha educación, en el estricto sentido como lo estamos viendo nosotros, pero su conocimiento le da una ventaja sobre el otro. ¿Ven? Es decir, no tiene tanta educación formal como nosotros, pero aún así tiene su propio conocimiento y aún así le va bien. Pero regresando a mi ejemplo, porque siempre me lo refutan, no es lo mismo una persona que apenas acabó la prepa y entre como asistente a una empresa, a ustedes que cuando salgan entren en una organización, los que son administradores, a los de socioterritorial, o Adam, que no sé realmente cuál es tu ámbito laboral, luego lo platicamos. Pero no es lo mismo lo que puedan cobrar con la pura preparatoria pues, o siendo técnicos que lo que puedan cobrar ya con el conocimiento que les da la licenciatura o el conocimiento que les puedan dar un posgrado. Yo les puedo decir, por ejemplo, que como profesor, no es lo mismo lo que puedas, por ejemplo, teniendo licenciatura, básicamente no puedes dar clases ya necesitas tener maestría, por lo menos. Eh, Sí. Me surge a mí una duda. Sí, ¿quién? A ver. Soy Miguel. Sí, Miguel. Este tipo de conocimiento, por ejemplo, también debe ser como verificable, algo así. Me surgió la duda hasta que estábamos hablando de que las grandes empresas mudan su mano de obra a otros países y obviamente esto como no solo es como económicamente redituable para los países donde las dejan, ¿no? Porque pueden cobrar impuestos y todo eso, sino a su paso van dejando mano de obra exageradamente calificada. Entonces, por ejemplo, todo este tipo de conocimiento obtiene su valor de un papel, algún certificado,
o por ejemplo también del desarrollo regional, por así decirlo. Es decir, hay gente, por ejemplo, tú tienes una empresa de calzado o de pieles, ¿no? Por ejemplo, Mercedes-Benz y todo eso que utiliza todo sus interiores de piel. O sea, no es lo mismo y le va a costar muchísimo menos a Mercedes-Benz, por ejemplo, dentro del clúster contemplar a las personas que están calificadas, por ejemplo, de León, que es una tradición de trabajos de piel que les puede redituar a ellos, pero es lo que hablábamos ahorita, o lo que me explicaba por ejemplo, del señor de las carnitas y todo eso. O sea, realmente a lo mejor estas personas de León que se dedican a fabricar pieles, nunca fueron a la escuela, a lo mejor no tienen como una universidad del tratado de curtido de piel, pero realmente ya tienen todo ese conocimiento adquirido de generación en generación, y realmente yo creo que puede ser redituable tanto para la región como tal, como para todas las empresas que puedan requerir los servicios de piel. Entonces, ¿cómo se mide esta obtención del conocimiento? O sea, ¿realmente hay como algo formal o se puede ser totalmente informal? Sí, hay distintas formas, te las respondo rápido, pero los vamos a ver más adelante en el curso. Cuando tú generas algo haciendo investigación y desarrollo en una organización, en una empresa, y lo patentas, esa patente te da el beneficio a ti de ser el único que lo pueda explotar. Esa es una forma. La propiedad intelectual es otra, que proteges lo que tú conoces dentro de tu organización para que nadie más te copie. Y si alguien te copia, tú lo puedas demandar. Es decir, todo ese conocimiento que es tuyo, tú generaste, tiene ciertas formas de protegerse para que tú seas el único que lo explote. En el caso de organizaciones como las que mencionas de la piel en León, por ejemplo, no nada más, o el señor de las carnitas, pero no fue tu caso, el conocimiento empezó dices que viene de generaciones. El primer señor que empezó a trabajar la piel, bueno, fue prueba de error. Y fue aprendiendo cómo tratar las pieles, o curtir las pieles, no sé mucho de los conceptos, para que funcionara para el automóvil, para que no se desgastara, para que no se despintara, para que durara más, para que fuera flexible, etcétera, para que no se resecara. Todo lo que puede incluir el tratado de pieles para los automóviles. Bueno, ese señor aprendió a prueba y error. Su hijo o el que le siguió, bueno, pues aprendió de su padre y tenía cierta educación, bueno, pues fue mejorando el proceso. Se dieron cuenta que pues, de repente cierto químico era mejor que el anterior. Y así se fue acumulando. De repente se dieron algún momento que si crecieron mucho, bueno, pues si lo escribo todo, no se lo tengo que estar explicando al nuevo que llegue. De repente se va alguien y me quiere copiar, pero pues como no nada más es el conocimiento que él se llevó, sino todo lo que tengo acumulado en la empresa, pues no es tan fácil que alguien haga el mismo proceso que yo estoy haciendo acá. Podrá copiar partes, pero le voy a llamar feeling, esos detalles pequeños del conocimiento que es único del Señor, que empezó hace 3 generaciones y que fue pasando a sus hijos, no se puede transmitir, o sea, no es que no se pueda transmitir, no se lo pueden llevar a otra organización, porque el entorno que ha generado dentro de su empresa, para tratar las pieles de cierto valor, para que sean exclusivas como las que Mercedes quiere, es específico de ellos y así se protegen. No sé si fue clara la explicación. Como eso hay un montón de ejemplos, por ejemplo, el señor de las carnitas o algunos chefs. Bueno, pues ponerle una pizca de sal, una pizca de pequeñas cosas que no están en su receta tradicional, o el tiempo. Bueno, varía. Un ejemplo muy, muy claro, por ejemplo, ustedes han comprado esas harinas para preparar pasteles que vienen en cajas. Pues de repente, pues ahí viene muy detallado, ¿no? Ponle una taza de agua, una taza de leche, media barra de mantequilla, revuelve y hornea. Y a alguien le puede quedar súper bien, igual que el de la foto, y estoy seguro que a mí se me va a aplastar, se me va a quemar o va a pasar algo. ¿Por qué? Porque el conocimiento que pueda tener alguien más que sepa hacer pasteles que yo, que se me queme el agua, tiene que ver así. Es decir, no nada más por tener la información, que en este caso es la receta, puedo generar conocimiento para que me salga bien el producto. Es lo mismo con ciertas organizaciones como que no
que no tienen procesos de gestión, que eso es gestión del conocimiento, que no tienen su conocimiento explícito así en manuales de organización, en manuales de funcionamiento, como puede ser el caso de las pieles. Pero igual si ya le trabaja a Mercedes-Benz, estoy seguro que debe ser una empresa de cierto nivel y tamaño, que debe tener cierto nivel de organización. Pero eso es a lo que me refiero. Así proteges tu organización teniendo tu conocimiento registrado. Propiedad intelectual, patentes, etcétera. Procesos. Los procesos se pueden patentar y proteger. Esa es la forma en la que tú puedes ir protegiendo tu conocimiento para que alguien más no te lo copie de forma tan explícita. Digo, siempre va a haber formas de que alguien te lo copie y trate de hacerlo, pero siempre la parte del conocimiento intrínseca que tiene cada organización es muy complicado de copiar. Por eso les decía yo al principio de la clase que el conocimiento de una organización es mucho más que la suma de los individuos que la integran, del conocimiento de los individuos que la integran. Porque ya una vez que se junta todo ese conocimiento, va creciendo y se mantiene. Y si un individuo se va y lo trata de copiar, ok, puede tener la idea de los materiales, de la forma en la que se hace, etcétera, pero es bien complicado replicar todo el proceso. No sé si te ayudó la explicación, Miguel. ¿Sí fue Miguel? Perdón, ya no fui quien habló. Sí, sí, fui yo. Gracias, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, más o menos esa idea. Más adelante vemos ejemplos así. Más ejemplos así. Profesor, Sí, Yesenia, dime. bueno, quería comentar algo al respecto de lo que decía mi compañero. Que bueno, a lo mejor para que igual otra forma de proteger el conocimiento es que estas grandes empresas, como lo mencionaba, no sé, Mercedes, también exigen un estándar, ¿no? Sí. Una certificación de estos bienes. Entonces, si van a trabajar con una manufacturera de pieles mexicana, le van a pedir, no sé, por ejemplo, este caso de las ISO, una certificación especial, o incluso la misma empresa de Mercedes tiene que certificar que estas pieles sean aptas para poderlas trabajar dentro de sus interiores. Sí, por eso le decía yo a Miguel Ángel que, por ejemplo, si le trabajas a Mercedes, no necesariamente vas a hacer un tallercito de curtiduría muy pequeño. Digo, ya tienes que tener cierto nivel y cierto nivel organizacional para cierto tamaño para poderle producir a Mercedes. Que Mercedes esté seguro que le puedes producir la piel para tapizarles 1000 autos, que es lo que vaya a producir, no sé, por dar ejemplo. Pero hay ejemplos también en cosa, yo le llamo organizaciones más artesanales, que tienen que ver así, por ejemplo, fábricas de zapatos pequeñas, artículos de piel pequeños, viendo en el ejemplo de Miguel, cosas así, que no es tan fácil que alguien que se vaya de la organización intente copiar su proceso. Por eso es a lo que me refería yo en el sentido de que ese conocimiento se va acumulando. Es una de las formas en las que se protege, que no es como tan oficial, como puede ser la patente, la propiedad intelectual, el registro o las ISO que dices tú, Yesenia. Pero, digo, no todo, un individuo que se vaya de la organización se puede llevar todo eso. Es una forma de protegerlo. Pero también una forma que tú tienes de garantizar que ese conocimiento no se vaya perdiendo con el tiempo es que lo registres, que lo vuelvas explícito en libros, en manuales, en notas. Por ejemplo, esta misma presentación que yo les tengo aquí, ¿dónde la dejé? Esta misma presentación es mi interpretación es mi asimilación de lo que yo sé de gestión del conocimiento, de lo que yo he leído de gestión del conocimiento, de lo que creo que les puede servir como para empezar a entender los temas del curso de economía y sociedad del conocimiento. Es un conocimiento que yo adquirí no solamente de una sola fuente, que puede ser esta presentación, de muchas fuentes, lo asimilé y estoy tratando de producírselo. Seguramente si ustedes toman este curso con otro profesor que leyera los mismos artículos que yo, o los mismos documentos que yo leí para hacer esto, seguramente su presentación sería diferente, porque seguramente él diría, bueno, esto es más importante que esto. O no cites a Castell, cita más a Drucker, o cita más a otro, o a Steffer, o a quien sea. Es decir, la forma en la que uno asimila el conocimiento es diferente. Viniendo del mismo lado, el ejemplo del pastel, siguiendo instrucciones, siguiendo la misma información. No es lo mismo lo que tú puedes tomar de esta presentación, Yesenia, de lo que pueda tomar Miguel Ángel,
que no lo ve tanto como una organización muy grande, sino lo ve algo desde un poco más pequeño, desde un enfoque muy, muy particular de las pieles. Es decir, tú vas buscando ejemplos que se adapten a lo que más sabes, a tu conocimiento, y eso lo vas agregando. También por eso es importante decir que más adelante lo vamos a ver. No toda la información puede ser conocimiento, y no toda la información que adquieras, tú la vas a generar conocimiento. Yo muchas de las cosas que aprendí cuando estudié contaduría, ya se me olvidaron porque no las practiqué. Es decir, de repente veo algunas cosas y sí, sí, así, así. Pero como no tengo mis apuntes, bueno, pues tengo que volver a estudiar. Algunas cosas que estudié en economía, cuando estudié economía. Bueno, que no las practico tanto. Pues, se me olvidan o pierdo práctica. Y ahí están. Digo, es conocimiento que tengo, es información que tengo, pero no es conocimiento porque no la puedo aplicar para generar valor en mí mismo. Pero cosas como estas, que las vi en la maestría, que lo vi en el doctorado, cosas de matemáticas, que la vi en el doctorado o en la maestría, cosas así de las clases que doy, como las estoy utilizando muy, muy seguido. Para mí es mucho más fácil explicarles esto que lo que puedo hacer explicarles, no sé, microeconomía 1 o explicarles política económica, que no lo ocupo tanto. Digo, tengo nociones, tengo la información, pero no es conocimiento. ¿Y por qué no es conocimiento? Porque yo no lo he asimilado de la manera que pueda utilizarla para que me dé valor o generar valor y pueda yo transmitirlo de la mejor manera a ustedes. ¿Cómo es la forma en la que yo genero valor? Haciéndolo fácil y entendible para que ustedes comprendan lo que yo estoy tratando de explicarles. Pero no tratando, lo que estoy explicándoles. Entonces, por eso este tema me gusta mucho, porque es muy complejo, pero en la medida de que ustedes lo puedan entender, pueden asimilar que todo su conocimiento, todo lo que han acumulado, pueden utilizarlo más adelante para darse valor. Es decir, si algunos saben inglés, bueno, pues eso les da valor afuera para conseguir trabajo. Si saben 3 idiomas, pues bueno. Si sabes utilizar Word, pues bueno. Si sabes utilizar Excel, mejor. Como va saliendo, bueno, ¿sabe utilizar programas computacionales? Sí. Ok, hágame esto. Si no lo sabes hacer en la prueba, pues adiós. O sea, puedes escribir en Word, pero tal vez no sabes hacer tablas dinámicas en Word o en Excel o cosas así. Todo ese tipo de conocimiento, de información que vuelves conocimiento porque lo vuelves útil para ti, es sobre lo que tiene que ver el curso. Y es como, te digo, hay distintos ejemplos como los talleres, lo artesanal, lo menos pequeño, las MIPYMES, las pymes, que es lo que abunda en México. Entonces, todo eso, trataré de darles ejemplos que les puedan ayudar. ¿Listo? Ya casi nos vamos, espérenme. Uy, ya me tardé. ¿Hasta aquí alguien más una duda? No, ninguna. Ok. Como les decía yo, entonces, en esta sociedad o economía del conocimiento, si no te adaptas a estos cambios que genera la sociedad del conocimiento, básicamente te mueres. Que en este sentido, pues es quiebras o tienes que cerrar. Ya se trabó. Existe, por lo tanto, un consenso general sobre el papel del conocimiento y el aprendizaje como factores centrales del desarrollo económico. Es decir, que los países o las empresas que más conocimiento tienen y más incentivan en la generación del conocimiento son las empresas más ricas o las que más valen o las que más valor generan y los países más desarrollados. En este contexto se hace natural hablar de redes de conocimiento y sociedad de conocimiento, es decir, intercambiar conocimiento y utilizar el conocimiento en la sociedad. Estos conceptos son un claro exponente de fenómenos inéditos que ocurren en la historia y cuyos rasgos son diametralmente distintos. Es decir, la sociedad industrial, que lo que importaba era tener muchas máquinas para producir mucho, es muy distinta a la que tenemos ahora, que no importa tanto tener muchas máquinas, dependiendo del bien, sino es qué tanto conocimiento generas y qué tantas innovaciones puedes crear muy constantemente para que puedas ser mejor que el otro, para que puedas tener una ventaja conforme a tu competidor, viéndolo organizacionalmente hablando.
Ahora bien, esto es importante. No hay que olvidar que el aumento de la producción de conocimiento y la intensificación de su conocimiento no significa su democratización. ¿Qué me refiero con democratización? Que todo mundo lo pueda utilizar como un bien público y accesible, sino como el nacimiento de una economía basada en el conocimiento, es decir, tiene valor y se debe de adquirir. Muchos ejemplos que les di del software y cosas así, usualmente tú tienes que pagar para utilizarlo. Digo, hay software que no hay forma de que tú puedas encontrarlos en línea sin pagar o que puedas utilizarlos sin pagar. Es decir, que tú tengas que generes algo, que busques valor y que sea fácil, que ya sea conocimiento, no necesariamente quiere decir que todo mundo lo va a poder utilizar sin costo. Tú lo que buscas, sobre todo en las organizaciones, es que ese conocimiento que generaste, que va un poco de lo que hablaba Miguel Ángel y Yesenia. ¿Sí era Yesenia? Perdón, estoy Sí, malo con los nombres. sí. Que todo el mundo lo pueda utilizar sin ningún costo, que sea democrático o que sea accesible, sino que en una economía basada en el conocimiento se caracteriza por un aumento progresivo de su uso en la mayoría de los sectores y sustenta en una globalización de la tecnología. Es decir, necesitas tener tecnología para utilizarlo, casi siempre, y tienes que pagar para poder utilizarlo. Se comercia por la información, el conocimiento, etc. Uno pensaría, por ejemplo, que utilizar YouTube es gratis, pero no, porque si no compras el premio, ¿qué sucede? Te meten comerciales cada 3, 4 minutos. Que ok, les puedes dar saltar después de 4 o 5 segundos, pero pues no es gratis. Es decir, tú pagas por el uso de usar YouTube, pero pues tienes que utilizar. O el Spotify. Si no pagas el premium, pues igual te meten comerciales. Y así sucede con un montón de cosas. Por ejemplo, si no, en algunos software de economía, si no pagas, pues no puedes utilizar ciertas características. El mismo Office, por ejemplo, este Office que yo estoy ocupando, es el que nos proporciona la universidad, que es como la versión de estudiantes. Que si bien es gratis, porque creo que la universidad paga una licencia, no tiene las mismas características que puede tener el profesional. ¿Qué puede ser? Diferentes tipos de letras, más fondos para hacer presentaciones, colores, más animaciones, que pueden ser cosas tal vez para nosotros insignificantes. Pero a lo que me refiero es que si quieres más conocimiento, un mejor producto basado en conocimiento, tienes que pagar. O sea, básicamente todo el mundo puede bajar Office y usarlo sin licencia. Pero ¿qué va a pasar? Vas a tener la raya roja arriba de que pues, necesitas actualizarlo o necesitas activarlo o que no puedes guardar de repente o que te dice que hay algún problema o cosas así. Digo, todo en la sociedad del conocimiento, todo todo el conocimiento tiene valor y necesitas pagar por él. Que es una de las principales críticas que tiene este sentido. ¿Por qué? Porque mucha gente que necesita el conocimiento no puede pagar por él. Ejemplo, medicamentos. Ejemplos, servicios de salud, servicios médicos, tecnologías, etcétera. Es decir, si no pagas por ella, o si alguien no paga por ella, no puedes utilizarla. Y bueno, ya esto es como general, que ya se los he explicado mucho. Ya no me voy a detener tanto aquí. Entonces, como resumen de todo esto que platicamos hoy. En la economía del conocimiento, lo importante es generar conocimiento, adquirir conocimiento, transformar conocimiento, difundir conocimiento para que las empresas, las organizaciones, los individuos generen valor. Y ese valor les va a dar una ventaja sobre los demás competidores. Este conocimiento es costoso de generar, pero una vez que lo generas y lo empiezas a comercializar, ya no es tan caro reproducirlo. Lo que se busca es que este conocimiento permee en todos para que todo el mundo te pueda pagar, viendo desde el punto de vista de la organización.
Y lo que vamos a ver en este curso es cómo gestionar este conocimiento dentro de las organizaciones, cómo procurar que se cree, o las formas en las que se crea y las formas en las que se reproduce. Y eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Ok, entonces, No, profe. ¿qué vemos para las próximas semanas? Bueno, ya saben que tenemos 2 semanas de vacaciones por fiestas. La siguiente sesión sería el 5. Como ya les dije, en el Classroom ya tienen 2 lecturas que tienen que ver sobre todo esto que vimos ahora. Les voy a subir un par más para que las lean en vacaciones. Digo, son lecturas muy, muy pequeñitas, no son tan complicadas. Y para que ya la sesión del 5 de enero, ustedes ya tengan como que más entendimiento. Les explico esas 2 lecturas, o explico una, y la otra la hago en el video, también depende cómo estemos de tiempo. Y así vamos trabajando. También regresando de vacaciones, les doy fecha de examen para que ahí la agenden. Ya no se les encimen, o le pueden decir a otros profesores que están ahí. ¿Listo? ¿Alguna duda entonces? ¿Nada? No, ninguno. No, ninguno. No, profe. No, profe. Listo. Entonces, nos vemos el 5 de enero. Gracias. Felices Gracias. fiestas. Gracias, Hasta profesor. luego. Adiós. Gracias. Gracias.